programa, los primeros 15 minutos de todos los lunes vamos a tener un programa especial de 15 minutos de mercadeo. Eso es así. Y para eso tenemos a la amiga María Ángela Pérez, la cual vamos a estar hablando sobre ese tema. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ferdinand. Para mí es un placer estar en tu programa, es un privilegio y aquí también estamos grabándolo, ¿verdad? Para pasarlo por las redes sociales. Cuéntame, ¿de qué, ahora te pregunto yo a ti, de qué vamos, cuál va a ser el tema del día de hoy, de qué vamos a escoger, de qué vamos a hablar sobre este mercado para que la gente vaya entendiendo y se vaya acostumbrando a este tema? Sí, pues mira, hoy vamos a tener un tema de lo más interesante, vamos a estar hablando de la importancia que tiene, cuáles son los elementos necesarios para poder tener o llevar a cabo un plan estratégico de comunicación y mercado integrado. Hoy es más que nunca vital que las empresas tengan claro que tienen que desarrollar planes de mercadeo y si los tienen que revisar constantemente porque estamos en un mercado bien volátil que constantemente está sufriendo cambios. El primer cambio que vimos durante este año, ¿verdad? Que apenas empezando el año, es que ya tenemos una reforma laboral. Okay. Así que Puerto Rico está pasando por unos procesos intensos y vamos a ver otros tipos de reforma y otros tipos de transformación para poder levantar nuestra economía. Así que ante todo eso, es bien importante que las personas sepan que si no han hecho su plan de mercadeo y de comunicación integrada o viceversa, tienen que hacerlo. Y hoy le vamos a hablar de esos elementos. Precisamente son 4 áreas específicas. Uno se trata de investigación, otro se trata de planificación, el tercero es implementación y el cuarto es evaluación. Vuelvo y lo repito porque son bien importantes. Investigación, planificación, implementación y evaluación. ¿Cuál es la importancia de la investigación para comenzar con ese punto? Ok, pues mira, lo primero que nosotros tenemos que entender es que para nosotros ver nuestras empresas y más hoy en día como está la situación, nosotros tenemos que pensar desde la perspectiva que estamos visitando un médico y que ese médico necesita hacer unos análisis para ver la condición que nosotros tenemos de salud, ¿verdad? Nos manda a hacer rayos X, nos manda a hacer laboratorio, todo ese tipo de exámenes. Pues parecido hay que hacérselo a las empresas. Tenemos que hacer un análisis de situación, que así es que se le conoce, haciendo una investigación de, por ejemplo, nuestros productos, cómo están en el mercado, qué la gente piensa de ellos. Se pueden desarrollar desde encuestas formales, informales, podemos escuchar a los empleados, las mismas personas que están dentro de las empresas, qué dicen los que vienen a visitarnos, ya sea porque le ofrecemos un producto o le ofrecemos un servicio. También nosotros podemos diseñar diagnósticos como por ejemplo analizando la competencia, qué precio tienen los productos de nuestra competencia, cómo los presentan, cuál es esa imagen que tienen. También hay otra estrategia que se utiliza como es el análisis DAFO o que en el buen español en puertorriqueño nos los enseñan como SWOT, el análisis SWOT que tú has tenido que escuchar. En arroz y habichuela. Exacto, el análisis SWOT que en español es DAFO. Pues eso significa qué oportunidades yo tengo en el mercado, cuáles son esas debilidades que yo tengo, ¿verdad? Porque es un análisis interno y es un análisis externo. Y entonces también cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas amenazas. Unos van hacia autoevaluarnos internamente y otros vamos a evaluar ese mercado. Así que tomando en consideración esas posibles herramientas, que hay muchísimas más, ¿verdad? Pero le estamos resumiendo las más conocidas o las que a veces más se utilizan, son las que entonces nosotros vamos a tomar en consideración a la hora de diseñar ese plan de comunicación y mercadeo. ¿Cómo queda la planificación dentro de todo esto? Bueno, lo importante, y como tú dices, ¿cuál es esa importancia? Lo importante es entender que si nosotros no hacemos un plan por escrito, porque a veces nosotros tenemos ideas en la cabeza, llegamos a las empresas, especialmente a los emprendedores, que a veces llegamos y nos ponemos como 5 sombreros a la misma vez, mercadeo, comunicaciones, contabilidad, administración, recursos humanos. Eso es lo que se estriba, ¿verdad? Porque cada vez hay mucho menos recursos y tenemos que ponernos diferentes sombreros, pero tener una guía y hacer ese plan estratégico es vital. Sentarnos a ponerlo por escrito. Eso es lo que entonces nosotros lo traducimos en un plan de acción. Lo trazamos, establecemos unos objetivos. Yo les recomiendo a los clientes siempre que es importante que no nos pasemos de 3 objetivos. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos 5 o 7 objetivos, pero entonces no atinamos a ninguno. Vamos entonces a dirigirnos. ¿Cuáles son esos 3 más importantes
clientes a los cuales tenemos que enfocarnos. Y entonces, cuando diseñamos ya esos objetivos que deben de responder a preguntas concretas y tener fechas de vencimiento para que nosotros sepamos si realmente los logramos o no, entonces diseñar esas estrategias. Yo me establezco unos objetivos, luego diseño esas estrategias y luego entonces redacto esas tácticas. ¿Cómo yo hago eso, verdad? ¿Cómo lo podemos hacer de manera simple? Las estrategias son el qué, las tácticas son el cómo. Yo establezco qué le hace falta a mi negocio. Vamos a pensar que tengo un producto, ¿verdad? Vamos a tomar un ejemplo. Y yo tengo ese producto y me ha disminuido las ventas. Pues yo tengo que evaluar, ¿será que la envoltura de ese producto no es tan atractivo como antes? ¿Habrán entrado otras competencias, otros productos a competir en el mercado que no estaba, ¿verdad?, tomado en consideración? Que pasa muchísimo. Exacto. ¿Será el precio? ¿Será que las personas lo están comprando desde afuera? Todas estas cosas uno las evalúa. Entonces, cuando tú tienes clara esa estrategia, cuál es la situación, si vamos a pensar que es la envoltura, por decir algo, ¿verdad?, el empaque, pues entonces, ¿cuál es la táctica? ¿Cómo yo voy a dar a conocer que yo ahora tengo ese producto renovado? Ya sea porque es un olor o ya sea porque es un servicio. Y yo lo renuevo. Eso es lo que se conoce, ¿verdad? Esa planificación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar bien claros que entonces hay que elegir cuáles son esas tácticas. Pueden ser las mismas relaciones públicas, puede ser una buena campaña de publicidad, ya sea porque la desarrolle en los medios tradicionales como se conocen, ¿verdad?, que son la radio, la televisión, la prensa, o sea, los medios de comunicación online. O sea, tengo una variedad completa para yo poder desarrollar ese plan estratégico donde yo lo quiero implementar. O sea que ahí entramos en la evaluación. Luego que uno hace la investigación completa con la planificación y todo, entramos en la evaluación, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Bueno, antes de la evaluación tendríamos que entrar en la implementación, Okay. que sería que después que yo escribí todo esto y tengo esta guía de trabajo, entonces yo lo implemento. Ahora, antes de llegar a esa evaluación, ¿verdad?, esa implementación es bien importante entender que cuando nosotros diseñamos un plan estratégico, que eso nos pasa a todos los que trabajamos en este tipo de áreas, esto es como una guía. Pero a la hora de implementarlo necesariamente no va a corresponder correrlo completo, porque a veces surgen situaciones en el mercado. Entonces a veces zigzagueamos en el camino. Eso es muy normal. Eso iba a preguntar yo. A veces uno hace planes de mercadeo, pero hay que cambiarlos de momento. Exacto, sí, y más en este mercado que está tan volátil. Así que entonces, a medida que nosotros lo vamos implementando, si surgen situaciones, tenemos que movernos y añadirle. Y si hay que quitarle, también tenemos que hacerlo. Pero por eso no significa que no lo vayamos a implementar. O sea, es bien importante implementarlo y entender que aunque haya un movimiento dentro de ese plan que establecimos, no nos frustremos, no nos cansemos, pero continuemos con él. Porque a veces los pequeños empresarios, ¿verdad?, las pymes, se ven involucradas en situaciones en que a veces se frustran o diseñan una táctica y piensan que con esa táctica es suficiente. Vamos a pensar que yo escogí una táctica como es una hoja suelta y que yo por eso voy a tener tremendas ventas. No necesariamente. Por eso es el importante este análisis, ¿verdad?, esta investigación, esta guía, ponerla por escrita, por más sencilla que sea, esta implementación, y entonces al final, como dijiste ahorita, viene la evaluación de sentarnos con calma y pensar que todo eso que yo diseñé o todo eso que yo trabajé, qué dio resultado y qué no dio. O sea que esto a veces tenemos que trabajar con esto en el camino. Exacto. Algunas cosas que ir cambiándolas en el camino. Exacto, sí. Nosotros vamos ajustándolas, vamos evaluándolas, y de evaluarlas hay muchos indicadores para ello. Hasta las personas cuando le ponemos la misma promoción en la radio, en las redes sociales, en donde quiera que nosotros decidamos desarrollar, ¿verdad?, esa campaña publicitaria. ¿Cuál es la retroalimentación? Es bien importante escuchar al público, porque las empresas creamos para lo que necesita la gente, no para lo que nosotros creemos, que es el gran secreto. Podemos tener una gran idea, pero no ser tangible o no ser necesaria para el tipo de público que estamos pensando. Así que todas esas cosas son bien importantes, poderlas evaluar y poderlas tener en claro de cómo las vamos a desarrollar. Cuando nosotros desarrollamos este plan estratégico, tenemos un tiempo. Por lo general, uno desarrolla un plan estratégico para un año o para 6 meses.
Eso no significa que a los 3 meses yo lo pueda evaluar o bimensual, de acuerdo a cómo estemos, ¿verdad? Cómo se esté llevando el mercado ahora mismo. Pero lo importante es tener esta guía que nos sirva de un indicador hacia dónde nos vamos a mover. ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar con ustedes directamente? Sí, pues mira, el teléfono de nosotros es el 787-262-2300. Esos son el teléfono de la oficina. Ahí nos pueden llamar y conseguir. Nosotros estamos en la mejor disposición. Bueno, pues entonces hasta el lunes que viene y seguimos para que estén pendientes todos los lunes. Vamos a estar contigo de 4 a 4 y cuarto hablando de Modelos de negocio. modelos de negocio. Y de todo lo que tiene que ver de mercadeo, publicidad y relaciones públicas. Bueno, María Ángela, de verdad que gracias por estar con nosotros y vamos hasta el próximo lunes.